Hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paul? Bienvenido. Gracias. Vamos a dar unos minutitos a ver si se conectan tus compañeros para iniciar. Claro. ¿Cuántos somos en el grupo? Son como 8 más o menos, 7 u 8. Pues muy bien. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí lo Ok. escucho. Es que estaban configurando aquí la computadora. Sí, yo cierro el micrófono porque están aquí los sobrinos y me hacen mucho ruido y no quiero perturbar a los demás. No te preocupes, así estamos todos. Sí, Ahí si escuchas a mi perro, pues ya sabrás. Yo Ok. tengo un conejo. No, bueno, ese sí, no da ningún problema. Te digo, vamos a esperar unos 3 minutitos a ver si se conecta alguno de tus compañeros. Muy bien. Ok.
¿Puedes ver en pantalla la presentación, Paul? Sí, ¿Sí? sí, yo veo todo muy bien. Ok. ¿De dónde eres, Paul? Vivo en Durango. En Durango. Sí. Yo estoy en Guadalajara. Ah, muy Acá bien. estamos. Ok. Pues me confirmaron 4 compañeros al menos, entonces vamos. ¿Alguna duda que hayas tenido que igual y podamos ir resolviendo sobre la actividad 1, por ejemplo, o la 2, si quieres, o quieres esperarte a que desarrollemos la clase y de ahí, a partir de ahí solucionamos dudas? Bueno, de las actividades, pues no Ujú. tuve dudas porque pues yo tengo Ajá. mucho contacto con educación realmente. Ah, qué bueno, me da gusto. Trabajé en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Ah, ok. Entonces, todo lo de planeación didáctica, todo eso lo tengo muy, muy dominado y muy fresco. Ah, qué bueno. Sí hay Eso es cosas muy que, importante. sí, claro, sí hay cosas que sí, pues tengo alguna dificultad, pero pues afortunadamente grandes de mis amigos son doctores en educación, que pues cualquier cosa les consulto. Bueno, pues entonces lo que nos va a servir en esta oportunidad es pues reafirmar y compartir lo que tú sabes y lo que estás aprendiendo de manera que podamos integrarlo también mejor, ¿verdad? Para aprender más e ir Sí, mejorando. sí, 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 de ¿Ok? hecho a muchos les ayudaba con su planeación, pero pues yo lo hacía sin el sustento teórico. Sí, Ahorita claro. realmente con su clase pues estoy aprendiendo toda la normatividad, de dónde Ujú. viene, las guías de operación, porque a mí me enseñaron muy práctico, decir, mira, una planeación se hace así, 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 Sí, pero yo claro. no tenía el sustento, entonces, pues rápido le agarré el hilo, decía, ah, esto era como cuando yo hacía esto, y lo interrelaciono muy, muy sencillo. Claro que sí, mira, la verdad es que planear, en este caso una planeación didáctica, tiene el sustento teórico y es muy importante porque es como toda esta parte, y ahorita lo vamos a profundizar, del pensar el por qué y el para qué, porque entonces no tendría sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es como decir, voy a planear un viaje, pero no sé a qué hotel voy a llegar, pues ya llegaré, pero la educación no es una cuestión de azar, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte. Pues bueno, mira, vamos a iniciar. De todas maneras, va a quedar grabado esta presentación. Ah, mira, alguien se integró. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, maestra, soy Gabriela Barranco. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me decía Octavio que tenía problemas con el audio, pero veo que sí se escucha y todo. ¿Ya? Ah, ok. Ah, maestra, perdón, lo que pasa es que me salió una notificación ahí de silenciar, pero lo cerré y al parecer no pasó nada. Entonces ya estamos ahí conectados con Ok, un alumno que está. entonces, ¿quién está conectado? ¿Paul? Sí, Sí, Paul. Ok, ¿tuviste algún problema al ingresar dando clic en iniciar la clase? no, bueno, al principio le di al botoncito verde que estaba en Ajá, el inicio donde yo entro a la plataforma y sí, se ponía un poquito gris y no hacía nada. ajá, Entonces me fui directamente al enlace de la clase y a la parte de inicio donde está eh, tanto tomar la clase, descargar el contenido y el nombre de la licenciada. Y ahí me apareció otro botoncito verde y le di ahí y ese fue donde sí. ya me permitió. Sí. Ujú. Ok, vale. Entonces, bueno, los sigo checando algunas cosas, los dejo y ya ustedes pueden seguir con su clase. Perdón. No se preocupe. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Hasta luego. Bueno, entonces vamos a iniciar explicando, más que nada, esta es una sesión práctica porque esa es la parte que a veces nos cuesta traducir. No podemos entender lo que es una planeación, lo que es una metodología y bueno, y si no lo vamos a ir aprendiendo durante nuestras clases, pero es cómo lo vamos a plasmar realmente en la planeación didáctica. Claro, Bueno, empezamos. El fundamento de esta planeación didáctica lo hace el Servicio Profesional Docente, que es un organismo dentro de la SEP
que ha buscado o que está buscando constantemente, mejorar la calidad educativa. Y hay muchísimas cosas que obviamente están involucradas en la calidad educativa. Podemos hablar desde los planes de estudio, podemos hablar desde una visión de la educación. Van a tener ustedes oportunidad más adelante de llevar una materia que se llama educación comparada, donde vamos a ver precisamente cómo funciona el sistema educativo de los países que mejor puntaje tienen. Y bueno, son muchos factores. Pero en este caso, y una de las cosas que sí sabemos que son muy importantes, es el desempeño docente. Creo que todos de una u otra manera, y a lo mejor te pasa a ti, Paul, como tú dices, entramos a esto por amor, por gusto, por compartir lo que queremos, y eso es maravilloso porque es el principio de todo. Pero ya que estamos en esta práctica y sobre todo con este reto de las nuevas tecnologías, hemos tenido que venir y hacer una reflexión sobre nuestro verdadero desempeño como docentes. Y no estoy hablando nada más de saber de tecnologías y hablar de TICs y herramientas, no, estamos hablando de irnos al fondo del sentido de la educación, que es el para qué, cuál es la finalidad. Y precisamente en esta introspección docente, pues la evaluación del desempeño docente está buscando, primero que nada, una responsabilidad profesional. Ya no vamos a ser esos maestros que nada más porque sabemos algo lo vamos a compartir, sino hay una responsabilidad cuando nos paramos delante de un grupo o en una computadora, como en este caso. También tiene que ver con una planeación. Me han preguntado, bueno, pero es que las clases se van dando, claro que se van dando y la interacción es muy importante, pero si nosotros no planeamos, entonces es lo que mencionábamos hace rato de los viajes, ¿no? Pues sí, puede salir algo maravilloso, pero la probabilidad, pues no lo es así. Y sobre todo porque la educación no es una cuestión de azar. También es importante, y me lo menciona, el dominio de contenidos. Y a veces decimos, híjole, pues claro, es que es una persona que sabe mucho, pero no comparte lo que sabe. O sabe poco, pero lo poco que comparte lo sabe hacer muy bien. Pero sí es importante que el docente se prepare. Ustedes están teniendo la oportunidad de aprender una licenciatura que además de darles una educación profesional, los está enseñando y está desarrollando en ustedes habilidades docentes. Entonces, imagínense qué importante y qué padre, lo digo yo desde mi perspectiva, es poder compartir lo que estudié y lo que sigo estudiando y lo comparto en este caso con ustedes. También habla de prácticas didácticas. Más adelante vamos a profundizar en ello, pero tiene que ver con el quehacer diario. ¿Qué hacemos los docentes todos los días en el aula o en este caso en la web? El ambiente del aula no es una cuestión exclusiva de una clase presencial. También aquí se da. Y sobre todo la parte de la colaboración y la escuela. El docente debe venir acompañado y hacerse acompañar de la escuela, porque acordémonos que esto no es el único elemento de la educación, no es el maestro o el alumno. También está el contexto, también está la institución y bueno, todo lo que comprende a este ámbito educativo. Entonces, esta es la base desde la cual se desarrolla esta evaluación del desempeño docente. Y precisamente dentro de sus normativas, lo que hace es decir, bueno, vamos a establecer etapas de esta evaluación. Primero que nada, que tengamos este conocimiento y cumplamos con estas responsabilidades profesionales que marca la ley, que es el registro. No vamos a profundizar en ello, pero ahí lo menciona en su antología, pero son cuestiones de normativas. Y bueno, ya quien interesa o quien está interesado en esta parte de la educación, pues podrá hacer esta evaluación. El segundo es un expediente de evidencias de enseñanza y esto te lo voy a recomendar porque a lo largo de nuestro trabajo hemos ido desarrollando, no sé, desde mapas conceptuales, infografías, exámenes. Hemos ido acumulando por esta misma práctica diaria muchas evidencias de enseñanza. Y esto es una recopilación maravillosa, no nada más para una cuestión de desempeño, sino también en nuestra vida profesional. Obviamente, lo veo como ejemplo, el producto o un examen que hice hace 5 años para una materia, pues no lo puedo usar de la misma forma ahora, pero sí puede ser una base. Y nos sirven como evidencias. Y eso dice mucho.
TAN dice que como profesionales también podemos hacer nuestro portafolio de evidencias profesionales. Es decir, vamos a demostrar cuando alguien nos contrata lo que hemos hecho. Y este es el sentido de este expediente. La tercera etapa tiene que ver con un examen de conocimientos y competencias didácticas. Es decir, que sepamos de lo que estamos hablando, que conozcamos a profundidad, pero no nada más aspectos teóricos, sino también aspectos prácticos. ¿Ok? No sirve de nada que seamos licenciados en mercadotecnia y conozcamos todos los conceptos de marketing y publicidad, pero no seamos capaces de ejecutar un plan de marketing. Entonces, no estaríamos logrando ese verdadero aprendizaje. Y por supuesto, a la par, las competencias didácticas. ¿Qué metodologías, qué técnicas, qué recursos voy a utilizar con los alumnos cuando quiero enseñarles, por ejemplo, cómo elaborar un plan de marketing? ¿Ok? La cuarta etapa, y es que es la que nos compete en este caso, es la planeación didáctica argumentada, lo dejo ahí en paréntesis. Y la quinta, que es un examen complementario que se realiza sobre todo en zonas indígenas y a maestros, que está súper adaptado y esa es una parte muy interesante que está proponiendo este modelo, donde se involucran a las comunidades indígenas en este proceso y a las, bueno, en el caso del inglés, ¿no? Que ya son cuestiones más específicas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. ¿Tenemos claro eso? Muy bien. Sí. Bueno, ahora sí, vámonos a la etapa 4. A veces suele confundirse que el momento, que la etapa, que la fase es como, ay, está como complicado, pero sencillo. Hablamos de etapas y en este caso la etapa 4 tiene 2 momentos que se dividen en las 5 fases de la planeación didáctica argumentada. ¿Ok? Bueno, el primer momento tiene que ver con toda la elaboración, que son los temas que ahorita vamos a tratar, y la segunda, cuando ya traducimos esa planeación al momento de la argumentación. Y precisamente ese es el eje de esta planeación. Bueno, ¿qué es planear? Estamos hablando de anticipar al futuro, de ver lo que puede suceder, de alcanzar los objetivos, que en este caso pueden ser múltiples, no únicamente en cuestión de conocimientos, pueden ser de actitudes, del desarrollo de habilidades, es más, incluidas cuestiones del clima del grupo, del ambiente, de la cooperación. Y sobre todo, proveer los medios, porque pensamos que planear nada más es decir, voy a hacer esto y esto y esto, pero cuando lo abrimos en un panorama, necesitamos recursos. Planeamos un viaje, ¿cuánto dinero? ¿Qué necesito? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Lo mismo sucede con una planeación didáctica. El punto importante aquí es que no hacemos una planeación de clase, hacemos una planeación didáctica. ¿Qué es la didáctica? Pues es una rama de la pedagogía que se enfoca en el cómo va a ser enseñado el alumno. Y esa es como la frase más importante, ¿cómo le voy a enseñar al alumno los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los valores, las actitudes, todo? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Porque más adelante en su formación profesional ustedes van a ir viendo que el cómo tiene que ver con el qué y el cómo tiene que ver con el por qué y sobre todo con el cómo voy a evaluar. Entonces, tiene un sentido totalmente congruente. Ahora, puede ser que nos topemos en alguna oportunidad que alguna materia la comparte el mismo maestro, ¿ok? Porque hay muchos grupos o algo. Esto no tiene nada que ver con la parte de que él lo va a hacer mejor que yo o yo lo voy a hacer mejor. Tiene que ver también con la cualidad que tiene el propio docente, de darle ese sentido y de comunicar la pasión de lo que hace. Por eso es muy importante entender cómo le voy a transmitir a este alumno lo que quiero que aprenda, ¿ok? Y el punto más importante es una planeación didáctica argumentada. ¿Qué es argumentada? Que va a fundamentar, va a justificar el cómo lo voy a enseñar y el por qué esa estrategia o esa técnica es la adecuada. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo saber qué es la adecuada, porque realmente no hay algo perfecto, ¿no? Entonces tiene que ver precisamente con estas fases que vamos a mencionar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces el objetivo cuando nosotros desarrollamos una planeación didáctica es que vamos a evaluar
el contenido, la estructura, que también tiene que ver el contenido, y cómo voy a sustentar esta razón o esta metodología que estoy utilizando. Por lo tanto, y eso es lo más importante, muestra la práctica diaria. Por ejemplo, algunos alumnos que he tenido la oportunidad de enseñarles esto me dicen, es que yo necesito tener experiencia. Claro, por supuesto que la experiencia nos va a ir haciendo más ágiles, ¿no? Y la práctica docente, como dicen, es lo que hace al maestro, ¿ok? Y en cualquier ámbito. Pero este es un buen principio. Yo empiezo a planear porque voy a empezar a visualizar el día a día de mis clases y entonces voy a justificar. Y cuando justifico, le doy sentido al aprendizaje. Y ese es como dicen, el meollo del asunto. Vamos a buscar las razones que fundamenten todas y cada una de las acciones, el tiempo, el modo que voy a hacer. Entonces, entendido esto, vámonos ahora sí. Esto es, como les mencionaba, es un ejercicio práctico. Fase 1. El contexto interno y externo. En cualquier ámbito, un mercadólogo, un psicólogo, un sociólogo, un comunicólogo, sabemos que nada podemos hacer a nivel profesional si no entendemos cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. Y eso es una parte muy importante, lo vemos ahorita, ¿no? De repente nos dimos a la tarea de muchos maestros, bueno, de repente darse cuenta que no teníamos los recursos para poder dar una clase, ¿no? Y a veces, en otras situaciones, tenemos muchas ideas como maestros y venimos con esa pasión y no, yo quiero llevarlos y traerlos, pero a ver, todo eso es maravilloso, pero necesito entender cómo funciona tanto el contexto interno del alumno, que es toda la organización que tiene que ver directamente, como el contexto externo. Básicamente el contexto externo, que sería el entorno familiar, puede determinar, por ejemplo, aspectos como si un alumno o esa familia son disfuncionales, por ejemplo. No quisiera usar esa palabra, pero son diferentes, ¿no? Sabemos que ahorita no podemos definir una familia como mamá, papá e hijos. A veces puede ser la mamá o los abuelos y los tíos. Entonces, siempre es importante conocerlo a nivel general, las familias de la comunidad. Y últimamente, y como nosotros lo vemos en este proyecto de visión educativa, necesitamos integrar a los padres de familia. Ya no podemos seguir pensando que el maestro es el único responsable del aprendizaje. Todos somos partícipes de, entonces, si conocemos su entorno familiar, podemos encontrar también estrategias que nos permitan acercar a las familias en su momento a ciertas actividades. ¿Ok? El segundo contexto es el contexto social. No necesariamente tiene que ver con las problemáticas, las cuestiones negativas, también las cuestiones positivas. Por ejemplo, hay parques, hay espacios abiertos. Sabemos que hay comunidades que pueden ser muy humildes, pero tienen tantos espacios abiertos que vemos a los niños en la calle jugar. Entonces, hay un ambiente totalmente diferente. ¿Ok? El entorno cultural, que ese sí es como muy, muy importante conocerlo. Hay teatros, hay plazas, hay exposiciones, hay eventos, por ejemplo, un evento de autos, un evento de cualquier evento, situación o espacio en el contexto que favorezca la cultura. Y les pongo un ejemplo. En mis alumnos, por ejemplo, de comunicación organizacional, y esto también tiene que ver con el entorno económico, algunas empresas tienen las llamadas jornadas de puertas abiertas o visitas a las empresas. Yo puedo programar como parte de la materia de relaciones públicas o de comunicación organizacional una visita, porque yo sé que esa es una estrategia de relaciones públicas que tiene la empresa y además yo enseño a los alumnos lo importante que es esta puerta abierta. Entonces, si yo no conozco lo que hay alrededor de mí, jamás voy a poder pensar que una actividad fuera del aula sea parte de este aprendizaje. Entonces, básicamente me puedo hacer una lista. Y eso es importante como maestro y lo vas haciendo en tu recorrido. A ver, tal empresa tiene eventos para el Día del Niño y hace y produce, entonces igual, una obra de teatro. ¿Qué teatro hay? ¿Qué tipo de
obras se presentan. Y eso es como una lista que uno puede ir haciendo porque siempre va a ser la base de la creatividad. Podemos encontrar ahí soluciones, sobre todo dinámicas para nuestros alumnos. Y lo que les mencionaba, pues también del contexto económico, no se refiere nada más al nivel económico de nuestros alumnos. Claro que tiene que ver, porque imagínense, si yo quiero crear una estrategia de gamificación en línea, pues a lo mejor no todos tienen los recursos, ¿verdad? Pero siempre es importante considerarlos. Y esto no puede ser una limitante. En la actualidad podemos encontrarnos con herramientas web gratuitas que nos pueden permitir desarrollar estrategias para personas que a lo mejor no tienen los recursos. Y bueno, lo que más adelante mencionaremos como parte del contexto interno, por ejemplo, los programas federales. Pero lo dejo ahí en paréntesis tantito. Eso es el contexto externo. Ahora, ¿cómo lo reflejo en una planeación? Y ahí es donde dices, vámonos a la práctica. De la misma forma que lo acabo de hacer. Vamos a narrarlo. ¿Cómo serán mis alumnos? ¿Cómo serán las familias? ¿Cómo están formadas? ¿Cuántas son? Como si fuese un diálogo. No tenemos que llegar a profundizar y poner números y estadísticas. No es necesario. Que pueden servir como fundamento, adelante. Si tenemos acceso a ello, adelante. Pero no se trata de desarrollar 400 hojas explicando el contexto. Ahorita vamos a llegar al segundo momento y ahí profundizaremos en ello. La segunda tiene que ver con la organización escolar. Ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de su licenciatura lo que es la organización escolar, cómo está administrada, los niveles jerárquicos y todo eso. Pero también como docente yo tengo que considerar que aunque sea una escuela, cada escuela es diferente. Cada escuela tiene procesos, cada escuela tiene sistemas. Por ejemplo, para yo salir y llevar a algunos alumnos, me he tenido la oportunidad de simplemente avisar a la escuela. En otras hay que llegar formatos. Hay que pedir la firma y sobre todo, por ejemplo, cuando son menores de edad, pues no es tan fácil. Hay que seguir protocolos de seguridad. Entonces, son cuestiones muy importantes que debe conocer el docente cuando planea. ¿Ok? El tercero es el clima escolar. Y no se trata nada más de llevarnos bien. Se trata de entender que el clima es el ambiente, cómo se da el ambiente de la escuela. Y eso no nada más es para los alumnos, sino también para nosotros los docentes. Buscar establecer buenas relaciones entre maestros, entre directivos. Y si nosotros lo reflejamos eso en el clima, también es información importante para nosotros y para los otros maestros, ¿no? Y bueno, saber que este es un factor muy importante. Un buen clima, un buen ambiente, una buena disposición siempre va a favorecer el aprendizaje. ¿Ok? Y por último, lo que mencionábamos ahorita, no te trata de ver que hay limitantes. Tenemos que pensar que la creatividad y la innovación no es hacer más, es hacer mejor con lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante. Cuando nosotros indagamos, como en la página web que les estoy mostrando, nos damos cuenta que no nada más hay programas federales y estatales, hay cientos de programas privados que uno puede inscribirse como maestro y puede pedir ayudas y podemos encontrar mecanismos que nos permitan acercar recursos para nuestros alumnos. Entonces, también es una tarea importante mencionarlo. A menos de que haya un programa estatal preestablecido, que ya la escuela lo tenga como parte de su normativa, pues no es necesario mencionarlo. Pero siempre es importante tener como esos aspectos de información, no solo para nosotros, sino también para otros docentes. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Perfecto. No se trata, les refiero, de desarrollar y redactar. Vamos haciendo recursos. ¿Qué recursos tenemos? Pues tenemos computadoras, no se me olvidó mencionar ese. Tenemos computadoras, tenemos libros, tenemos maquetas y todo eso es importante porque a veces el maestro pierde tiempo en andar buscando información y dices, ahí en la biblioteca tenemos esa película. Hay recursos materiales, recursos tecnológicos y es más, una alberca, una terraza, un aula sola, lo que sea, son recursos que nosotros podemos aprovechar. Es más, hasta ese espacio de pasto con jardín bonito, con flores, es un recurso muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, esta es la fase 1.
Y esto es muy importante porque también es una forma de diagnóstico. Ya tenemos este contexto, es como cuando hacemos un análisis FODA, ¿verdad? Sí. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es igual aquí, el contexto interno y externo. Lo interno son las fortalezas y debilidades, lo externo son las oportunidades y amenazas. Y es lo que estamos haciendo aquí, viendo nuestras oportunidades y nuestras amenazas, pero que vamos a transformar en oportunidades, ¿ok? Entonces, vámonos a la segunda etapa, que ya nos vamos, ahora sí, nos enfocamos más hacia adentro, específicamente nuestro grupo. De hecho, es una de las cosas más importantes, creo yo, cuando tenemos esta pasión por enseñar y compartir lo que sabemos, conocer a nuestros alumnos. Claro que a veces es imposible, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la distancia o la metodología, es imposible que nos conozcamos de la misma manera como a nivel presencial, pero bueno, esta videoclase es una oportunidad de conocernos, ¿no? Sabemos quién nos está respondiendo, quién nos está tratando, ¿no? El vernos a la cara siempre hace una comunicación más directa. Entonces, ¿qué conozco de mis alumnos? Hay que preguntarnos eso. ¿Quiénes son? Cómo viven. Y aquí podemos hablar ya de situaciones más específicas. Creo que todos los que damos clase nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de algún alumno que digas, qué extraño, siempre es puntual, hace sus tareas y ahora está llegando tarde, no duerme. Hay que conocerlos, porque si no sabemos lo que está pasando, obviamente eso, y lo sabemos de antemano, va a interferir con su aprendizaje. Es más, con su aprendizaje y quizá el de sus compañeros y en el clima. ¿Ok? También es importante saber cómo aprenden, a qué ritmo y qué estilos. Aunque haya ciertos grupos o en la actualidad haya mucha tendencia a lo visual, yo no puedo olvidar como maestro que hay chavos o niños que están más interesados en la escucha. Entonces, si yo conozco sus estilos, voy a poder seleccionar esas actividades que van a ir a favor de sus estilos de aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, ¿qué logros y dificultades se observan? En esta parte es muy interesante que tengamos comunicación con un docente que ya les haya dado clases. O sea, conocer, porque también es parte del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico no nada más lo vamos a hacer nosotros de lo que observemos o de lo que investiguemos, sino también de lo que otros maestros nos pueden dar, ¿no? Y algunas situaciones. De hecho, no sé si tengas oportunidad o hayan tenido oportunidad de asistir a reuniones antes de inicio de curso, donde se tratan temas específicos, a lo mejor de algún grupo, de algún alumno o de alguna situación, ¿no? Y eso es muy importante y es más, debe de hacerse. Sí, ¿Ok? tuve oportunidad de entrar a consejos técnicos escolares cuando estaba en primaria. Ponía la problemática en plenaria de tanto del grado o del grupo en lo general y Claro, luego ya de los alumnos en particular. por supuesto. Y hay que nutrirnos de eso, porque aprendemos. Yo en lo personal creo que no hay mejor manera de hacer mejor bien las cosas que aprendiendo de la práctica y podemos aprender de otros, ¿no? Entonces, hay que buscar oportunidades, buscar oportunidades. No sé si en tu práctica también tengas diseñado cierta técnica, por ejemplo, de entrevista al inicio del ciclo con cada alumno y a lo mejor invitas, ¿sí? ¿Hola? Pues sí, Ah, como que alguien se conectó. No, ¿verdad? Te escucho, te escucho. bueno, yo no soy docente como tal. Ujú, Estuve trabajando siempre en labores administrativas, pero en ujú. escuelas. Estuve 6 años en una primaria, hacía las funciones del subdirector. Ok. Estuve 6 años en la normal del estado, haciendo labor administrativa, pero como dicen que donde no me meto me asomo, empecé a ayudar Sí. a mis compañeros que sí eran docentes. Claro, y fíjate, la misma institución, y lo mencionamos la fase pasada, puede ser quien promueva este tipo de estrategias. Sí, sí, de hecho, veíamos mucho ese tipo de entrevistas cuando viene llegando el alumno por primera vez, o incluso el relato o narrativa autobiográfica para empezar a ver cómo se Por desenvuelve, cuál supuesto. es su medio, y lo puede tomar tanto como portafolio de evidencias como Ujú. para desarrollar la planeación didáctica argumentada. De hecho, bueno, en mi experiencia me ha tocado trabajar hasta con psicólogos. Sí, y eso es muy importante. Obviamente hay que guardar siempre el respeto a la información
Hay cosas que no se comparten, pero aquello que compete al docente y que va a incidir en la práctica diaria siempre es muy, muy importante. Sí. ¿Okay? Ahora, la parte, ¿cómo pongo este diagnóstico de grupo? Hay un sinfín de recursos y puedes encontrarlos en la web, es más, hasta disponibles en la misma organización que vienen desde test, instrumentos, listas de cotejo, que bueno, más adelante van a ir aprendiendo, pero al final, ¿qué es lo que tengo que buscar? Y tiene que ver ya con la parte práctica. Por ejemplo, ¿cuántos niños, cuántas niñas? ¿Qué edades? Por ejemplo, no sé si el día que tengas la oportunidad te puedes dar cuenta que a lo mejor a nivel licenciatura puedes tener en un grupo un joven de 19 años entrando a la licenciatura y puedes tener un joven de 40. Uh-huh. Entonces, obviamente eso dices, bueno, los rangos de edad pues siempre son, pues sí, a lo mejor en primaria, en secundaria, pero en prepa no siempre es así, y mucho menos en licenciatura y mucho menos en másters. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, ese rango de edad y de conocimientos también es muy importante. Es más, si lo haces en licenciatura, aunque no suele hacerse exactamente planeación didáctica argumentada, siempre es importante mencionar ese rango de edad. ¿Okay? Las formas y estilos de aprendizaje, hay que nutrirnos de lo que nos dicen otros maestros, también es bueno. ¿Qué necesidades educativas presentan? Desde cuestiones de personas con alguna discapacidad, no me gusta decirlo así, pero otras capacidades, por ejemplo, auditivas, ¿ok? O visuales. Entonces, tenemos que buscar esos recursos. ¿Qué apoyo reciben? Formas de convivencia, cómo conviven con otros alumnos. Por ejemplo, una estrategia muy interesante al principio es organizar alguna sesión de un juego. Nos hace conocer a los alumnos quién es el líder, quién mueve, quién necesita impulso, quién necesita más comunicación. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Cómo conviven, quién comparte y sobre todo, así es una parte, qué conocimientos tienen. Y ese es un parteaguas, porque más adelante cuando necesitemos evaluar, no podemos establecer qué voy a evaluar o a partir de qué si no sé qué es lo que saben. Claro. Entonces, bueno, lo vemos en el modelo de competencias, que una de las primeras acciones evaluativas es la de inicio, la diagnóstica. Entonces, puede implementarse una evaluación diagnóstica que también nos permita conocer. Nos puede pasar que tengamos alumnos que no se acuerdan absolutamente de nada y a lo mejor parte de nuestra planeación está orientada a la primera o la segunda semana a hacer una recapitulación, o podemos decir, estos chavos están súper avanzados, vámonos a la práctica, porque puede pasar, son extremos, pero puede pasar, ¿verdad? Y de repente dices, híjole, yo tenía pensado tocar este tema, lo dominan también, perfecto, vámonos a la práctica, ¿ok? Entonces, el diagnóstico del grupo. Repito, no es una narración, pero sí hay que describirlo de una manera coloquial, sencilla, sin llegar al tecnicismo, porque también resulta muy complicado. Y sí hay que puntualizar en este caso, por ejemplo, hombres, mujeres, rango de edades. También información estadística nos puede servir muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿No? Perfecto. Aquí nos podemos apoyar nada más de las instituciones. Algunas de ellas ya tienen ciertos modelos de diagnóstico o ciertas técnicas, pero no olvidemos que lo que nosotros podamos percibir durante la clase, en la acción diaria, es la más importante. ¿Ok? Seguimos. La elaboración, la 3. Ahora sí, el plan de clase. Aquí es el coco de todos los maestros, como decimos comúnmente, ¿no? Es tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un plan de clase es establecer puntualmente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me va a llevar y qué recursos voy a utilizar. Y es aquí donde es importante que el maestro conozca todas las posibles estrategias de enseñanza, todas las posibles técnicas, todos los posibles recursos, porque entre más conozcamos, mejor vamos a poder ir combinando e ir armando este plan de clase. Hay que conocer qué esperamos que los alumnos aprendan, cuál es el estándar, porque bueno, el modelo por competencias se está fijando bastante, sobre todo a nivel licenciatura y preparatoria, qué sabe, qué no sabe, y entonces a partir de eso puntualizamos. Voy a poner aquí un ejemplo. Repito, es un ejemplo porque algunas instituciones tienen sus propios formatos, aunque sea
así, pero lo más común es que te pidan el nivel, el grado, la materia, ese dato que es común. Cuántas sesiones, por ejemplo, si está programada por sesiones, si está programada por productos, si está programada por lo que sea. Pero lo que sí es muy importante es esta parte donde nosotros vamos a narrar qué es lo que vamos a hacer diario. Y entonces dices, ¿cómo voy a poner lo que voy a hacer diario? ¿Qué trabajo? ¿Qué lata? Y tú dices, sí, es una lata, pero va a ser una lata doble en el momento en que estés en tu clase y digas, ¿qué voy a hacer? Porque no vamos a inventar, no nos podemos inventar las cosas, ¿ok? Entonces ponemos la actividad de inicio, obviamente separamos. Si es una sesión, supongamos de 1 hora. ¿Qué voy a hacer al principio? Bueno, generalmente lo que trabajamos en una sesión es una recapitulación del tema anterior. Reafirmamos, 2 actividades tenemos. Una es una recapitulación, otra una actividad. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué instrumento voy a utilizar para evaluar? Por ejemplo, unas preguntas. A ver, chicos, ¿qué vimos la clase pasada? Tal, perfecto. ¿Quedó claro? Sí. ¿Qué recursos? A ver, si voy a usar un juego para iniciar, pues mi recurso tecnológico o mi recurso material. Igualmente sucede en el desarrollo. Hay que fijar la o las actividades. No se trata de que entre más actividades, mejor. Tiene que ver con el tiempo y con la actividad. Y de igual manera, lo que va a implicar y los recursos y materiales. Si voy a utilizar un PDF, si voy a utilizar una presentación PowerPoint. Y el cierre. Aunque el tema cierre o no cierre y lo sigamos viendo, hay que hacer un cierre, vaya la redundancia. ¿Ok? El cierre es, si hoy estoy viendo teorías de la comunicación, y aunque son 20, pero hoy estoy viendo 10, vamos a cerrar en esas 10. ¿Ok? Y posteriormente, en la siguiente sesión, a lo mejor vemos las otras 10. Y es posible que en mi plan de clase, la tercera sesión, integre todas. Entonces, sí es muy importante llevarlo. Ahora, esto tiene que tener un grado de flexibilidad. Porque también puede suceder, imagínense, híjole, yo tenía ayer pensado ver una película y como esa película me va a servir, ¿qué pasa si no veo la película? O sea, también hay que ser flexibles porque pueden suceder muchas cosas y esa es una cualidad muy importante. ¿Ok? Vemos un ejemplo, repito, es una cuestión ya meramente de cada institución, pero siempre va a tener lo mismo, qué es lo que estoy esperando, los temas que voy a ver, no hay que saturar de temas, hay que tratar de ser lo más concreto, las actividades de inicio, cómo va a ser la secuencia, primero voy a hacer esto, luego esto. Es más, hay algunas planeaciones que hasta vas a señalar, les voy a entregar las tarjetas. Después les voy a pedir que abran su cuaderno. Después les voy a pedir que lean la frase. De hecho, lo ideal es así. ¿Ok? Pero eso también se va puliendo con la práctica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, Paul? Todo bien. Perfecto. Vámonos con la siguiente fase. Por cierto, en tu planeación didáctica no tienes que incluir todas, otra vez en cada planeación, todas las primeras 2 fases y las últimas. Generalmente es un documento aparte que se va llevando en un documento de portafolio o planeación donde tú vas a ir checando esos instrumentos, ¿ok? No se incluyen todas. Si tienes 60 sesiones, imagínate el tamaño del documento que se va a hacer, ¿ok? Bueno, la fase 4. Aquí es donde entra el sentido de la argumentación didáctica. Vamos a fundamentar lo que estamos haciendo. Recordemos que la didáctica se enfoca en cómo se enseña. Y el cómo se enseña tiene que ver con el qué. Si yo voy a enseñar una teoría, no voy a enseñar de la misma forma una teoría que una habilidad, aunque estén relacionadas, porque ¿de qué te sirve conocer las leyes del marketing si no sabes implementarlas en un proyecto? ¿Okay? Claro. ¿Qué licenciatura estás estudiando? En informática. Ok, en informática. ¿De qué me sirve saber los algoritmos si a la hora de ponerme a hacer uno, pues no voy a tener conocimiento? Entonces, el qué también tiene que ver el cómo. Y también la práctica profesional nos da esa experiencia, ¿ok? Cómo se enseña y cómo aprenden. Entonces, yo teniendo el diagnóstico de grupo y me doy cuenta, por ejemplo, que estos alumnos
tienen una excelente habilidad para escuchar. Entonces, ¿por qué no invitar a un informático, en este caso, que nos dé una charla de cómo desarrolla apps? Entonces, eso es súper importante, pero habrá otros que te digan, yo quiero hacer una. Entonces, también tiene que ver el qué voy a enseñar. También el qué y el cómo en otro aspecto. Por ejemplo, yo los estoy enseñando a ustedes planeación didáctica argumentada, independientemente del área que se desarrolle. ¿Ok? Pero cuando a lo mejor llegamos a una materia en la que no es lo mismo enseñar psicología, por ejemplo, o filosofía que informática. O sea, sabemos, o sea, ahí es donde decimos, no, espérame, ¿no? Yo podré saber de filosofía, pero otra cosa es enseñar filosofía. Entonces, sí es importante también el qué voy a enseñar con el cómo. Y aquí es donde el docente se nutre de estrategias, de metodologías y de técnicas para hacerlo, ¿ok? Y bueno, básicamente, ¿qué actividades voy a hacer, pero que representen realmente un desafío intelectual? A veces nos sorprendemos, como decíamos hace rato, de alumnos que dicen, wow, estos chavos están súper avanzados, ya demandan, se nota, ¿no? Entonces hay que trabajar todo el día en eso. El nivel de complejidad. Más adelante van a ir aprendiendo lo que son las competencias y van a aprender que las mismas competencias tienen sus niveles de desempeño y sus grados de complejidad. Entonces hay que entender la edad y el momento en el que se encuentran. Y siempre, y es una habilidad del docente del siglo XXI, implementar recursos TIC. O sea, ahora el maestro ya no nada más tiene que aprender cuestiones didácticas. A la par de importancia está el desarrollo de competencias tecnológicas. Y bueno, qué mejor oportunidad de esta situación de salud que vino a darnos un balde de agua, ¿no? En esta parte. Me tocó la oportunidad de conocer grandes maestros con grandes enseñanzas y con esas limitaciones. Pero la maravilla es que en la web podemos encontrar esas oportunidades. Tan es así que el día de hoy estoy utilizando una de esas herramientas llamada Geniality para poder hacer esta presentación. ¿Ok? Claro. Entonces es cuestión de desarrollar, buscar la manera de que sea interactiva. Claro que hay temas que son muy, muy complejos y son, como dicen, el coco de los alumnos. Buscar la manera siempre, 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 y la experiencia también nos da eso. Y obviamente nos va a permitir fundamentarlo. ¿Por qué estoy eligiendo un juego? ¿Por qué estoy eligiendo un test? ¿Por qué estoy eligiendo una presentación oral? ¿Sí? También el tipo de competencia o la meta está fundamentando estos aspectos. ¿Ok? Y es aquí donde desarrollamos por qué esta actividad, qué beneficios va a traer al alumno, qué competencias se van a desarrollar, en qué nivel, y ahí vamos desglosando punto por punto. ¿Ok? Si hay un modelo de competencias, hay normativas para esta parte. ¿Ok? Si no lo hay, es más libre para el maestro, siempre y cuando considere lo que la institución le está solicitando. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí, Paul? Sí. Seguimos. Vamos bien hasta aquí. Ahora sí, la fase 5, disculpa, la fase 5, estrategias de evaluación. Fíjese qué importante es este tema, que hasta ustedes van a ver 4 materias relacionadas con ello. ¿Ok? Y cada una tiene que ver con el ámbito de aprendizaje. Hay una frase que se me hace muy cómica, pero creo que todos hemos vivido, que sabías que es día de examen. Tenemos examen de matemáticas. Y llegaba el maestro con ese blog de copias que decías, Dios santo, voy a reprobar. Y automáticamente generábamos un estrés en el alumno que aunque hubiéramos estudiado toda la noche, algo pasaba mágicamente y se nos olvidaba. Primero tenemos que entender que evaluar no es calificar. O sea, yo no estoy utilizando una estrategia de calificación. Una estrategia de calificación no es de voy a aventar los exámenes y el que caiga al piso tiene 5, ¿no? Eso no es una estrategia de evaluación. Lo que vamos a hacer es, al igual que como diseñamos estrategias, métodos, técnicas, instrumentos de enseñanza, lo vamos a hacer con la evaluación. Y todo tiene que ser totalmente coherente con lo que estamos enseñando. Primero, no puedo evaluar lo que no he enseñado. ¿Ok? No puedo evaluar si no tengo el sentido de la evaluación. Y aquí es donde viene la parte muy importante. ¿Qué es evaluar? Evaluar es utilizar instrumentos que nos permitan conocer
los avances de los alumnos. Pero el fin último no es ese. El fin último es un conocimiento propio. ¿Qué estoy haciendo yo? La forma en que les enseño y si funciona o no funciona. Y entonces con esa información tomar las decisiones necesarias para cambiar. ¿Ok? Ahora, se prioriza la evaluación formativa. La evaluación formativa no se trata de cuestiones de valores, se trata de integrar todo y en todos los momentos. De hecho, los tipos de evaluación se dividen así: evaluación inicial, evaluación procesal e evaluación final. La procesal tiene que ver con la formativa. Yo voy evaluando. ¿Para qué? Para poder ir observando, reflexionando. Es más, hacer cambios en el momento. Por eso hablábamos de que también tenemos que hacer una planeación flexible. ¿Ok? Y entonces, teniendo esa capacidad, podemos ir aplicando aparte de estos cambios, podemos ir conociendo también al alumno. ¿Ok? La finalidad es conocer el progreso y las dificultades de nuestros alumnos. Es más, hasta la de nosotros mismos. ¿Ok? Y bueno, vamos a utilizar técnicas e instrumentos. Más adelante vas a ir aprendiendo que, bueno, que existen un sinfín. Es como imposible mencionar todas las técnicas. Bueno, técnicas básicamente se engloban en 3, pero instrumentos de evaluación, muchísimos. Rúbricas, pero puedes hacer rúbricas para una imagen, para un mapas conceptual, para una infografía, para un ensayo, para. Algunas instituciones, sobre todo a nivel profesional, ya han diseñado rúbricas que comparten con los maestros. ¿Ok? Híjole, son un sinfín, la verdad es que es imposible mencionar, pero lo más importante es que cuando yo diseño mi estrategia de evaluación, estoy evaluando el objeto, es decir, qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, qué metodologías, qué técnicas, qué instrumentos voy a utilizar, quién va a evaluar, porque acordémonos que no siempre el docente es el que evalúa. Hay programas internacionales en donde también, por ejemplo, la OSD o la misma UNESCO utilizan evaluaciones de los aprendizajes. ¿A quién voy a evaluar? Y, por supuesto, ¿para qué? Y eso es lo más importante. ¿Para qué voy a evaluar? Tener claro que es para aprender y para tomar decisiones. No podemos tomar una decisión si no sabemos cuál es la base. ¿Ok? Y bueno, esta sería la fase. Y aquí es donde desarrollamos cómo lo explico. ¿Ah? Pues explico así de sencillo. Esta actividad que consiste en tal, la voy a evaluar a través de esta técnica, con estos criterios, que también ustedes van a ir aprendiendo más adelante qué son los criterios, los indicadores, toda esa parte. Y si yo voy a evaluar, por ejemplo, una competencia donde la competencia es que el alumno tenga una presentación oral, bueno, pues a lo mejor utilizo una rúbrica. Esta rúbrica se desarrolla en criterios y me va a ir indicando el grado de avance. Y entonces esa información, por supuesto, que después tenemos que traducirla en una calificación. ¿Okay? Pero no va a ser una rúbrica la que voy a utilizar. Voy a utilizar toda una serie de instrumentos. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Muy claro. Son las 5 fases. Entonces, lo más importante de recapitular es, no se trata de llenar un documento de 25,000 hojas, se trata de que pongamos la información que necesitamos tener presentes todo el tiempo. ¿Ok? Y bueno, el momento 2, que es la parte donde digo, ya me tengo que sentar a explicarlo, pero bueno, no es tan complejo si hacemos bien lo anterior. ¿Ok? Voy a poner un pequeño ejemplo, no sé si se alcance a ver bien, o lo amplío un poco. ¿Me escuchas, Paul? ¿Sí? Ahí está bien. Ahí está, perfecto. Básicamente, una planeación Sí. que argumentamos la vamos a dividir en 3 partes. Es argumentación, obviamente en todo lado, que es su introducción, su desarrollo y su conclusión. Estas cantidades de una cuartilla, media cuartilla, no es que sean obligatorias, ¿ok? Porque habrá situaciones, por ejemplo, del contexto que tengamos que desarrollar más. Pero bueno, aquí vamos a escribir en la parte introducción los datos de la escuela, los referentes, cómo hicimos o en qué nos basamos para hacer el contexto interno y externo. Y bueno, lo que consideramos importante mencionar del diagnóstico del grupo. En la fase de desarrollo, aquí si nos extendemos más, hablamos del aprendizaje esperado, el nivel educativo, por qué escogimos realizar esta planeación y
y lo repito, no se trata de que va a ser un documento que voy a imprimir o voy a entregar a la secretaría. Es algo que tenemos que tener presente. De hecho, mi planeación siempre me acompaña. En mis clases presenciales, aunque yo ya sepa qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, llevo mi planeación porque también me sirve a mí como una base para recordar a lo mejor algún aspecto que puedo olvidar y sobre todo entender cuál es el fin de lo que estoy haciendo. ¿A dónde quiero llegar con esta actividad? ¿Ok? Hay que señalar lo que es conveniente hacer para los alumnos, cuál es el reto, porque es un reto al final no solo para nosotros, también para nuestros alumnos, y sobre todo justificar cada actividad que nosotros estamos haciendo. Yo, en lo personal, lo más fácil es lo justifico en el momento de la planeación de clases. O sea, es como que puedes agregar un apartado que diga, ¿por qué voy a utilizar una estrategia de gamificación? ¿Por qué voy a utilizar una clase magistral? ¿Por qué voy a utilizar tarjetas? ¿Por qué voy a utilizar la tablet? ¿Por qué voy a utilizar? Y entonces hace que uno vaya mejorando su práctica educativa. ¿Ok? Este ejercicio generalmente ya lo desarrollan a nivel escuela, hay mucho apoyo en esa parte, pero bueno, uno va trabajando con esa parte y va perfeccionando sus competencias también en el desarrollo de la planeación didáctica argumentada. Ok, pues básicamente eso es la planeación. No sé si alguien, o tú, bueno, en mi caso tú, Paul, que esté aquí, vaya a tener alguna duda, que con mucho gusto este video se va a compartir posteriormente para quien quiera consultarlo. Y aún así estoy con mucho gusto disponible a través de los medios que la plataforma nos permite para solucionar algunas dudas. Y si hubiese la necesidad, con mucho gusto podríamos hacer una segunda videoclase para pulir o en caso que no necesiten resolver algunas dudas. ¿Tú tienes alguna duda o algún comentario, Paul? Sí, en cuanto a las actividades de, bueno, los productos 3 y 4, en mi caso, bueno, yo no soy docente, que entreviste al docente. Ok. Ok. A eso voy. Puedes, el producto, si se cortara, de todas maneras, te escribo, bueno, por chat, ¿no? Pero básicamente es, si tú tienes la experiencia, pues inténtalo con lo que tú haces. Qué mejor que si ya has estado frente a un grupo, va a ser mucho más fácil elaborarlo. Si no, contacta a un docente, ¿ok? Aquí el ejercicio no se trata ay, yo soy docente o no. Se trata de que aprendamos qué hay que poner en cada parte. Ok. Por eso, si se fijan en el producto 2, lo que te pido es que hagas como una plantilla, como tu propia plantilla. Y esa plantilla, ese ejercicio es súper importante, porque teniendo yo mi plantilla, voy rellenando, voy aprendiendo. Aquí tengo que poner esto. Te haces como un acordeón. Y Sí, entonces es una recomendación que yo les hago. Sí, dime. sí, esa era mi duda. Bueno, a eso iba encaminado. No, no, por supuesto. Ahora, no, buscamos la manera de resolvernos. Si no tenemos toda la información, pues podemos poner información que tenga sentido y que vaya referente al tema. Ok. ¿Ok? Lo importante es la coherencia. Y puede ser ¿Ok? de cualquier nivel. Por ejemplo, yo, Cualquier nivel. ajá, En- en mi experiencia, pues, la mayoría es desarrollo de licenciatura, maestría o doctorado. Que es donde he Perfecto. estado. Ya estás dando el doctorado. Alguna vez entré a dar un curso, no, no siempre, pero sí. Bueno, eso es lo padre de las universidades, por eso es el universo, ¿verdad? De aprendizajes. Ok, claro, adelante. Y si lo puedes hacer real, qué mejor. Muy bien. Qué mejor. Y vas haciendo el hábito. Vas Claro. haciendo el hábito y como dicen, el hábito hace al monje. Claro. No hace al monje, pero me refiero al hábito, ¿ok? Pues, De la continuidad. Pero bueno, damos por cerrada esta clase. Me dio gusto compartir con ustedes. Les recuerdo que estoy pendiente de sus dudas. Revisen, por favor, el correo de recomendaciones didácticas que les hago llegar. Traten de sintetizar, de ser sencillos. Aquí no se trata de que entre más haga, mejor calificación voy a tener. Recuerden que lo importante es un aprendizaje significativo. claro. ¿Ok? Que pasen muy buenas tardes. Estoy pendiente de sus comentarios y gracias, Paul, por asistir a la sesión. Gracias. Hasta ¿Ok? luego. Hasta luego. Gusto en conocerte. Igualmente.